Buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan como siempre en este su espacio Fe y Razón, programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, y nos fundamentamos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos un invitado muy especial, un querido hermano y amigo que ha compartido mucho sobre su conocimiento, sobre su preparación teológica, y ha sido un mentor, podemos decir así, para la gloria de Dios, para introducirnos en el camino de la apologética, de la predicación del Evangelio en los primeros años de nuestro llamado, ¿no? Y nos referimos a el licenciado Stalin Regalado, quien es catedrático, es teólogo, es también educador de diferentes seminarios y nos va a ayudar a compartir un tema muy importante a nivel histórico, que es la historia de la teología. Stalin, Dios te bendiga y bienvenido a este espacio Fe y Razón, que es tu espacio, y vamos a tener un segmento contigo todos los viernes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Para mí es un placer, un privilegio, un honor compartir contigo en este espacio Fe y Razón, y al mismo tiempo pues contribuir humildemente con lo que es las informaciones, las enseñanzas, los conocimientos que humildemente, gracias al Padre Celestial, pues tenemos en este ambiente de las Sagradas Escrituras. Así que te doy las infinitas gracias por concederme este honor, este privilegio, y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, Carlos, y quiero felicitarte públicamente, pues te has convertido en un vocero, en un defensor de las Sagradas Escrituras, de manera que es una forma de llevar el Evangelio, de predicar pues las verdades dejadas por Cristo Jesús para la humanidad. Bueno, la gloria sea para nuestro Señor. El Señor es el que pone el querer como el hacer. Que muchas veces en esas defensas quieren humillarnos y darnos duro ahí, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que ver con el mundo, nosotros tenemos que ver con el reino de los cielos. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad, hermano? Claro. Así es. Stalin, la historia de la teología, tú que has dado importantes conferencias de esto, yo he sido partícipe de ellas y he aprendido mucho, y qué bueno que el Señor ha puesto en tu corazón compartir en este espacio. Yo quiero que tú nos aclares cómo surge la teología, ¿no? Ya de manera estructurada, que se diga, bueno, aquí comenzamos a estudiar lo teológico, el ser trascendental, Dios, desde el punto de vista histórico. Bueno, Carlos, la teología tenemos que dividirla antes y después de Cristo. ¿Por qué digo antes? Porque para hablar de teología no podemos adentrarnos a este tema desde el aspecto histórico, me refiero, sin hacerle justicia al primero que la asumió. Aunque él lo hizo desde el tema de la teogonía, desde la cosmogonía, analizando el cosmos y analizando los dioses, viéndolo desde esa óptica, el primero que la acuñó como tal, con ese término teología, fue Ferécides. Ferécides, siglo VI antes de Cristo, pues nació en la isla de Siros, una de las Cincladas, fue hijo de Babis y fue tío de Pitágoras, de parte de su madre, a quien también le transmitió sus enseñanzas. De manera que debemos reconocer que la teología, 6 siglos antes de Cristo, Carlos, pues se le atribuye a Ferécides. Muchos se la atribuyen a Pitágoras, pero no fue así realmente. Claro, como tío de Pitágoras, le transmitió sus conocimientos. Ahora, en lo que concierne a las academias modernas que enseñan teología, universidades, seminarios, institutos, muchos se la atribuyen a Platón, porque en el libro La República, de su autoría, él hace mención de este importante
rama del saber. Lo que hace es que en el libro La República lo toma como un discurso sobre los dioses y así lo cuenta en su famoso diálogo República 379. La discusión, Carlos, de Platón versó sobre la necesidad que tiene el Estado de buenos y verdaderos mitos que eduquen correctamente a los jóvenes, y de ahí entonces él plantea la necesidad de hablar sobre los dioses, que como lo hizo Ferécides, tomando la teología para tratar este tema, no como no son, no, al revés. Un Estado requiere tomar a sus jóvenes para obtener de ellos lo mejor, obtener de ellos aquello que el mismo Estado necesita para subsistir. Entonces, en ese aspecto es que Platón utiliza el término teología, distinto al planteamiento que sea de la cosmogonía y de la teogonía, distinto a como lo hizo Ferécides. Entonces, quise comenzar por Ferécides como el padre de la teología griega, seguido por Platón, para luego entonces continuar con su evolución ya en la parte ya post Jesucristo. Stanley, tú cuando presentas a Platón, ¿no? Y anterior a él, ese desarrollo que se fue dando, tú lo visualizas en función del concepto que estaban teniendo ya los griegos, como miraban la parte cosmogónica y teogónica de la existencia, y por lo tanto, desde ese politeísmo, ellos comenzaron quizás a sistematizar. Llega Platón y escribe, sistematiza, así como tú mencionas el libro La República, la obra literaria La República de Platón. Se puede decir que ahí se comienza a sistematizar lo que era el estudio teológico de sus dioses politeístas. Claro que sí, porque Platón plantea la teología como un discurso verdadero sobre los dioses. Y él lo que hace es que toma la teología, como tú lo planteas, desde la mitología, y lo que hace es que él cuenta un diálogo donde la razón y la filosofía se ponen a dialogar con relación a las funciones del Estado. Es decir que la teología de Platón es una teología no cristiana. Es bueno aclarar ese punto porque he visto muchas personas planteando que la teología de Platón era así como la teología cristiana. Claro que no. Platón, la divinidad que plantea en el libro La República, debe verse sobre lo divino. Cuando él dice, por ejemplo, es difícil hallar al hacedor y padre de todas las cosas, y una vez hallado, decía Platón, es imposible hablar de su naturaleza a todos los hombres. Entonces, esa dificultad, por ejemplo, Carlos, que planteaba Platón y que él manifestaba para llegar a conocer la naturaleza de su demiurgo, que era un término que él utilizaba, la encuentra también todo el que quisiera, el que quería precisar el concepto platónico de lo divino. Entonces, el concepto platónico de lo divino, que lo plantea en el libro de La República 379, donde utiliza el término teología, repito, no es la teología que conocemos hoy, que es la que enarbola el cristianismo. Nada que ver, nada que ver. Se trata de una noción sumamente vaga que es imposible encerrar dentro de un esquema cristiano. Son ideas divergentes, son ideas filosóficas, fruto de la interpretación de su pensamiento acerca de un Dios que no es el Dios de la Biblia, que quede claro, no es el Dios hebreo, más bien es una ideología, como tú manifestabas, Carlos, teogónica, cosmogónica. Así es. Muy bien, entonces Platón lo que estaba planteando ahí desde la visión filosófica griega era ese primer motor como ser generador, ¿verdad? Y entonces de ahí partiendo todos los demás dioses, que incluso ellos ponían esa existencia de los dioses desde otras visiones filosóficas, como la de Demócrito, Parménides, Heráclito. Ahí estaba también Anaximandro, Anaxímedes. Era un conjunto de dioses ahí, de filósofos que hablaban de esos dioses surgiendo del arjé primordial, que ellos le llamaban el caos, ¿verdad?
esos dioses de la madre tierra, el dios tiempo, Cronos, etc. Entonces Platón sistematiza todo eso y lo lleva a una visión teológica pero del politeísmo, partiéndolo desde un motor inicial o un creador inicial de todas las cosas. Obviamente, es como tú dices, Stanley, no es el Dios cristiano, que es el Dios soberano, es el Dios de la conciencia, el Dios de la vida, el Dios de todo lo que existe, y por encima ni cerca de él no hay nadie que esté en su gloria, en su magnificencia, sino él mismo manifestado en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ese concepto no lo tenía la filosofía histórica de la teología griega. Ellos no tenían ese concepto. Ellos sí tenían un concepto de que hay algo por encima, creador y eso, pero no como el cristianismo ni el judaísmo tampoco. Adelante, Stalin. Sin embargo, hay que agradecerle a estos filósofos como Ferécides y Platón la estructuración de algunos conceptos que luego fueron traspolados a la teología cristiana. Agustín, Tomás de Aquino se alimentaban de esos conocimientos. Es inútil pretender hallar en Platón, Carlos Veloso, la noción de un Dios personal, trascendente e infinito. Hemos de contentarnos con hallar no un Dios personal infinito, sino innumerables personificaciones de lo divino. Es importante entender esa parte. Innumerables personificaciones de lo divino. Ser viviente y ser divino son para Platón conceptos equivalentes. Y que luego más adelante los primeros padres de la cristiandad, los apóstoles, después de los apóstoles, conocidos como los padres o los que desarrollaron la época patrística, la patrística, que es una importante etapa que debemos mencionar dentro de lo que es el desarrollo ya más para acá, después de Jesús, después de los apóstoles, luego y reitero, se alimentaron de conocimientos de estos filósofos para construir más adelante una apologética, una defensa de sus planteamientos cristianos, tomando estructuras de esa filosofía platónica. Muy bien, bueno, cuando volvamos después de esta primera pausa, Stalin, vamos a entrar en ese punto que es muy importante que tú mencionas, cómo esa visión, vamos a decir académica, de la Academia de los Filósofos, incide en la visión de los primeros, vamos a decir, propulsores o pregoneros del evangelio, que como normalmente se le llama en academia los padres de la iglesia, ¿no? Que conforman la era de la patrística. Sin embargo, yo tengo una concepción ahí un poquito más bíblica, porque para mí los verdaderos padres de la iglesia son los apóstoles. Para mí, para mí lo que comenzaron a fundar la iglesia son los apóstoles, que se le deben de llamar los patrísticos. Los demás son discípulos, aprendieron y comenzaron a predicar hasta el día de hoy. Para mí son eso, pero obviamente es una concepción mía de cuando yo leo la palabra de Dios. Yo obviamente no tengo ese nivel y ese conocimiento teológico de mis hermanos teólogos que tienen más profundidad, pero es una reflexión humilde de mi parte, ¿no? Cuando volvamos después de esta pausa, en su espacio Fe y Razón, continuamos con el licenciado Stalin Regalado, catedrático teólogo. La historia de la teología. Ya volvemos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón compartiendo un tema interesantísimo con nuestro hermano, el licenciado Stalin Regalado, quien es catedrático, mucho conocimiento bíblico y mucho manejo de la historia. Y estamos hablando de la historia precisamente de la teología, cómo surgió, por qué los griegos se metieron en, o sea, por qué nosotros utilizamos, ¿verdad?, el concepto de los griegos. Y tú mencionaste algo muy importante. El periodo de la patrística, y obviamente esas personas que eran griegas romanas, ¿no?, que estaban ahí recibiendo el evangelio de los apóstoles, que son los que comienzan a fundar, a dar el mensaje de salvación, que Cristo los manda a ellos desde Jerusalén a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces llega a Roma y a toda la periferia del Imperio Romano, y a personas que ya estaban permeadas de la visión griega romana y de los filósofos. ¿Cómo incide la teología, esa visión en nuestros primeros hermanos cristianos? Bueno, tú sabes que la teología realmente como tal no le llamaron teología. Vamos a poner esto en contexto. La iglesia había pasado un proceso de persecuciones, de sufrimientos. Cuando hablo de la iglesia me refiero a la que fue fundada por Jesucristo, la iglesia apostólica, la iglesia misionera, la iglesia original. La de los escritos de los evangelios y de los profetas, ¿verdad, Stalin? De los hechos, la de los escritos de los evangelios y de los hechos. Esa iglesia había pasado, cuando nosotros nos vamos a historia de la iglesia, que es una de las asignaturas que enseñamos en nuestros seminarios, hablamos acerca de la historia de la iglesia y hablamos de varios niveles de esa historia. Y uno de esos niveles es la iglesia perseguida, que fue aquella en que los primeros cristianos fueron torturados, se escondían en lugares como catacumbas, eran echados a los leones, eran torturados, todo por enarbolar un cristianismo naciente y que Roma no aceptaba. Entonces, en ese sentido, surgió lo que fue la filosofía pagana, donde estos cristianos de aquel entonces, gente que eran del vulgo, humilde, que no tenían acceso a los estudios, no tenían la manera, Carlos, de cómo dar una respuesta catedrática, una respuesta intelectual a los planteamientos que estaban haciendo estos hostigadores, pero hostigaban desde el punto de vista del intelectualismo, hostigaban y perseguían, cuestionaban al Jesucristo que enarbolaban esos cristianos, cuestionaban, perseguían, era una persecución ya intelectual, ya había pasado la persecución física, ahora viene una persecución conceptual e intelectual. Entonces ahí, entre el siglo I, Carlos, y el siglo V después de Cristo, entra lo que se conoce la patrística, que es un periodo perteneciente a la época que te mencioné, pero dado que la filosofía medieval es fundamentalmente filosofía cristiana, y dado que dicha filosofía tenía su base en la obra de los autores de ese periodo, vemos por ejemplo en este periodo a Agustín, es preferible estudiar entonces la patrística y hablar de esa patrística, Carlos, junto a las escuelas filosóficas medievales, ya que formaron un conjunto orgánico, bien organizado, diferenciado tanto de la filosofía greco-romana, que esa era la que yo te decía, la que tenía una serie de conceptos, esa filosofía greco-romana cargada con una serie de creencias que chocaban contra la fe cristiana, y estos hombres tuvieron que hacer planteamientos. Entonces, por eso fue que esos planteamientos enfrentaron, hubo un antagonismo, una defensa de la fe. El origen de la defensa de la fe, formal, organizada, la apologética, esa defensa de la fe, esos apologistas o apologetas salieron ahí de la patrística, porque comenzaron a escribir, y ese conjunto de escritos, originalmente de los primeros siglos del cristianismo, Carlos, su intención era definir el dogma, definir ese dogma, unificar las distintas interpretaciones del cristianismo, promover, reafirmar la doctrina apostólica, la doctrina cristiana que reconocía a Jesús, Dios
y que resucitó y que vendría sin relación con el pecado nuevamente a la tierra. Entonces, esa defensa bien acentuada por estos escritores que eran conocedores de la filosofía, eran incluso algunos sacerdotes, humanistas, pensadores, fueron declarados herejes, fueron declarados enemigos de la Iglesia Apostólica Católica Romana. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con nuestro querido hermano y amigo, el licenciado Stalin Regalado, teólogo, catedrático, y estamos tratando el tema histórico de la teología, cómo se conformó. Y mencionaba algo muy interesante, en la cual se iba desarrollando esa visión sistemática en los primeros periodos de la patrística, los padres de la iglesia, como se conoce o se llama académicamente. Sin embargo, Stalin, tú que tocas ese punto interesante, para mí los verdaderos padres, o sea, los fundadores, los que comenzaron a establecer la zapata dada por nuestro Señor Jesucristo, son los apóstoles. Yo sé que en academia se llama regularmente que los patrísticos no son nuestros primeros hermanos, aquellos que fueron conformándose como obispos y fueron llevando el evangelio conforme a las enseñanzas de los apóstoles que venía de nuestro Señor Jesucristo y sobre la base del fundamento de los profetas. Pero hay algo muy importante. ¿Cómo se fue dando ese desarrollo histórico en nuestros primeros hermanos patrísticos, ¿no? En ese periodo de la patrística? Adelante, Stalin. Sí, gracias, Carlos. Yo te decía hace un momento que ellos, estos primeros padres, tuvieron que hacer planteamientos sólidos, categóricos, para poder defender la fe. Pero claro que sí, fue sobre la base de lo que dejaron los apóstoles. Fue sobre esa base. Ellos lo que hicieron fue ser reproductores, para utilizar un término, fueron reproduciendo esas ideas apostólicas, las doctrinas apostólicas, planteamientos que era lo que se conocía en aquel entonces sobre lo que el Señor Jesucristo había establecido. Pero Stalin, la Didaché y el pastor de Hermas no son el Evangelio. El Evangelio son los escritos de los apóstoles. Los demás textos son textos coyunturales de la época, como las cartas incluso de Ignacio, de Antioquía, y otros textos más, pero que eran textos personales de cómo se veía el desarrollo histórico. Los apóstoles nos dejan, no sé, tú me corriges ahí, los apóstoles nos dejan como fundamento lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, que ellos plasman en los evangelios y plasman en las cartas de Pablo y en otros textos más. Y sobre la base del fundamento de los profetas que anunciaban al Mesías. No sé ahí cómo pudiéramos cuadrar esa parte. Para la teología, obviamente. Tienes mucha razón. Yo lo que dije fue que los primeros padres, denominados los patrísticos o los que eran parte de la patrística, lo que hicieron fue, Carlos, reproducir
lo que tú acabas de mencionar, las enseñanzas de los apóstoles en Jesús, en apóstoles como Pablo, como Pedro, que lo que hacían era reproducir, repetir lo que ya el Señor había dejado en sus enseñanzas. A eso fue que me referí. Pero estos personajes como Orígenes, como Tertuliano, Cipriano, entre otros, lo que hicieron fue hacer esa defensa de la nueva fe cristiana en torno a la comunidad de Alejandría, en torno al centro cultural del mundo romano. Se formaron escuelas brillantes como la de Clemente de Alejandría, como la de su discípulo Orígenes. Debemos mencionar, Carlos, que la comunidad de Alejandría estaba en contra de las herejías gnósticas. Esos gnósticos se convirtieron en grandes enemigos de esa nueva fe cristiana. Ahí tenemos que mencionar a Filón y a Clemente, que fueron pieza clave para esta defensa, para esta apología y para este aporte. Ellos, fundamentados en las filosofías griegas, pero sin dejar las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de Jesús, de manera inteligente se introdujeron, Carlos, se introdujeron en el modo de pensar de esos gnósticos, de esos filósofos grecos romanos. Por eso era que, por ejemplo, Clemente de Alejandría era muy escuchado, Carlos Veloz, por ricos y pobres, personas de clase alta, políticos y por gente humilde. Incluso debo mencionar a Clemente porque se dice de él de que se sabía de memoria los diálogos de Platón y hacía uso continuo de ellos. Fíjense que dice que con la misma pócima de chocolate se lo daba a ellos, a esos filósofos grecos romanos, y desde ahí hacía defensa. Orígenes escribió numerosas obras. Se dice que escribió alrededor de unas 800 obras. Y aunque Orígenes incurrió en algunos errores graves debido a su intento, al intento que él tuvo de explicar orgánicamente todas las dificultades que pudieran presentarse ante la reflexión de las creencias cristianas en unos momentos en que el dogma no estaba todavía fijado por completo, no cabe atribuir su actitud o afán polémico o sensacionalista, sino a un íntimo deseo de dar a conocer la verdad de Cristo. Este afán común a muchos espíritus de la época, espíritus cultos, que llevó a polémicas apasionadas. De la pasión, Carlos, que se vertía en aquel entonces, era una guerra de conceptos, de polémicas apasionadas, de planteamientos, de teorías, de conceptos. Y estos apologistas tuvieron que enfrentar estas falsas doctrinas de una forma inteligente y hablándole en su mismo idioma sin tergiversar lo que es la sana doctrina de la palabra de Dios. Vamos a ver si yo entiendo este punto, Stalin. Estos primeros patrísticos lo que hicieron fue que para poder enfrentar las herejías o filosofías contrarias al cristianismo, tenían que utilizar un lenguaje en el cual ellos pudieran entender sin violentar los escritos de los apóstoles y los profetas. Entonces tenían que extrapolar el lenguaje técnico filosófico. Exacto. Para que ellos pudieran entender, no que ellos aceptaban la filosofía en sí, sino utilizar un lenguaje para que pudiera ser entendible el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo te pregunto, porque me parece que Pablo en algunos puntos y en algunos momentos de su vida de predicación tuvo que emplear un lenguaje filosófico, mencionar algunos filósofos, dichos de algunos filósofos, pero para traer al conocimiento de la verdad la predicación a esas personas. O sea, en el Areópago Pablo tenía que enfrentarse a todas esas ramas filosóficas y como él era un gran conocedor tanto de la literatura griega como de la literatura hebrea, muy bien él siendo no parte directivo, vamos a decir así, del Sanedrín, pero sí una persona importante dentro del Sanedrín, alumno de Gamaliel, una persona muy reconocida en el Sanedrín. Él manejaba ambos conceptos, ¿no? Para traer al conocimiento de la verdad.
Eso es así, Carlos. Eso es así realmente. Ese es el término correcto. Tuvieron que utilizar los términos técnicos de la filosofía, pero sí te quiero manifestar algo, ¿eh? Por eso es que vemos, por ejemplo, en la escolástica, Carlos, que fue la corriente teológico-filosófica predominante del pensamiento medieval. No podemos dejar de hablar de la escolástica, porque fue después de la patrística de la antigüedad tardía la que se fundamentó y se basó en coordinar lo que se conoció la fe y la razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Entonces, en ese caso, ellos enarbolaban que la filosofía era sierva de la teología y que la razón era sierva de la fe. Oye, el concepto que es importante en aquel entonces, Carlos. Entonces, predominaba, Carlos, en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales surgidas en Europa en aquel entonces. Te estoy hablando a mediados del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, claro, después de la patrística. Todo eso siguió en esa línea. De manera que aquí convergían una serie de corrientes filosóficas que ya no eran los gnósticos, ya no eran los filósofos grecorromanos, se sumaron ahí también las filosofías grecolatinas. Es importante tocar ese punto, Carlos. Filosofías grecolatinas, también las filosofías árabes y judaicas, no filosofías, sino creencias árabes y judaicas. Esto incentivó realmente un movimiento poderoso, fundamental, por consolidar la verdadera creencia de Cristo Jesús, pero siempre en todo este discurrir desde el siglo I, siglo V, 8, 10, hasta fue lejos, el asunto se fue lejos, Carlos. Estamos hablando del siglo I al siglo XV aproximadamente, 15 siglos de batallas y de conceptos, donde tuvo que empoderarse un grupo de hombres para plantear todo esto sin dejar atrás el lenguaje técnico. La escolástica, que fue un método de trabajo intelectual bastante poderoso, debía someterse al principio de autoridad y la enseñanza podía limitarse en principio a la reiteración de los textos clásicos y sobre todo de la Biblia, que fue la principal fuente de conocimiento para estos debates académicos, estos debates intelectuales sobre, por ejemplo, temas como la Trinidad, temas como la divinidad de Jesús, temas como ¿por qué añadirle el Espíritu Santo si los judíos creían en un solo Dios? ¿Por qué añadir eso de 3 personas? O sea, fueron temas que se debatían bastante fuerte. Entonces, ¿qué hizo la escolástica? Que no hizo la patrística, Carlos Veloso. Incentivó el razonamiento, incentivó el balance entre fe y razón. Eso fue lo que promovió la escolástica. Suponía adaptarse a un riguroso, estricto sistema lógico y a un estructurado esquema del discurso que debía ser capaz de exponerse a refutaciones y a preparar defensas. Saber hacer defensa, saber hacer apologética en aquel entonces no era un asunto de niños. Usted debía contar con la debida preparación y tener mucho conocimiento de filosofía griega, filosofía grecolatina y grecorromana. Eso te puedo decir, Carlos. Bueno, cuando lo vamos después de esta pausa, Stalin, quiero entonces que retomemos ese punto sobre la base de esa mezcolanza para establecer la verdad de las escrituras, teniendo que recurrir a filosofía griega, latina y todo lo que venga por ahí, cuando los apóstoles nunca dijeron, tenemos que rebuscar en todas las filosofías del mundo para establecer Carlos, la verdad. Perdóname, Carlos. Tú tienes que poner esto en contexto. Tienes que poner esto en contexto. Era un tiempo difícil. Ya no había en aquel entonces una persecución
por ocupar una posición. ¿Qué religión ocuparía el primer lugar? Estamos hablando de una persecución intelectual, una persecución del razonamiento, una persecución en base a planteamientos y a postulados. Por Sí, eso eso es correcto, porque tenían, lo que estamos haciendo. Como dijiste, Stalin, tenían que empaparse para poder enfrentar todas esas cosmovisiones filosóficas que iban a atacar al cristianismo. Sin embargo, no podemos dejar de lado de todo el vicio y todo la mala teología que se implementó también en la escolástica. Tenemos que ser claros, hasta que llegó Lutero ahí había un desastre. Y tú lo sabes, Stalin, como teólogo, catedrático y analista de la historia. Y eso lo vamos a tocar cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con el licenciado Stalin Regalado, catedrático, estudioso de la historia, también es maestro en distintos seminarios y estamos hablando de algo que él domina muy bien, la historia de la teología, y nos está llevando por un proceso histórico y obviamente estamos también poniendo nuestro granito de arena para que él pueda quizás aclarar o nosotros podamos establecer algunos criterios distintos. Yo te decía, Stalin, que para mí lo más fundamental fue lo que dejaron los apóstoles. Todo lo que se salga fuera de los escritos, de las enseñanzas de Cristo, para mí, por más filosofía que quieran rebuscar, no tiene esa validez, ese peso, si está fuera de los escritos, vuelvo y repito, de los apóstoles y el fundamento de los profetas. Ahora bien, si hay una preparación, como hicieron muchos en la escolástica, pues obviamente tienen que conocer las distintas filosofías para poder combatir las herejías e incluso las mezcolanzas que se dieron, porque nosotros duramos 1500 años sumidos en una trampa teológica en la cual se inventaron muchos dogmas que no estaban apegados a las enseñanzas de Cristo ni a la visión de los profetas y los apóstoles. Entonces, podemos partir de ahí, Stalin. Sí, pero yo te decía, antes de pasar al cambio, que debemos poner esto en contexto, Carlos. Era un tiempo difícil. Era un tiempo que tendríamos que extrapolarnos, llegar allá y ver cómo era esa época. Porque, por ejemplo, el tema central de la filosofía escolástica era que Dios y el problema de la relación entre fe y razón, entre filosofía y teología, o sea, el eje central de la escolástica era poner en contexto la fe, por un lado, poner en contexto la razón, poner en contexto Dios y el problema de la relación entre esos dos conceptos, entre fe y razón, entre filosofía y teología. Entonces, esta relación que se planteaba desde la filosofía escolástica sería de dependencia. La filosofía puede ayudar a la teología, eso es lo que se decía, la filosofía puede ayudar a la teología a comprender las verdades de la revelación de Dios
pero nunca a suplantarlas, ya que la razón, Carlos, planteaba la escolástica, siempre estaría sometida a la fe. Alrededor de este debate surgieron varias posturas que yo te las voy a mencionar ahora, que fue la dialéctica, la antidialéctica y la postura de Tomás de Aquino. En cuanto a la dialéctica, defienden que las verdades de la fe han de apoyarse siempre en la razón. Por eso el término fe y razón. Que no podía divorciarse la razón de la fe y que no se podía ejercer una fe robusta sin que fuese razonada. A esto se le llamó dialéctica. Es decir, Carlos, que la fe debía depender de la razón. Eso se planteó en la dialéctica. Hubo un representante, Carlos, de la dialéctica dentro de esta etapa del escolasticismo, que fue Juan Escoto Erigena, quien era el que enarbolaba este concepto. Entonces ahí vino la antidialéctica, que fue lo contrario a la dialéctica, que afirmaba, Carlos, que todo conocimiento proviene de la fe y que la razón humana no podía comprender los asuntos de la fe. Y uno de los principales representantes de esta antidialéctica fue justamente Pedro Damiano. Pedro Damiano sostenía este concepto y yo te voy a ser sincero, creo que el mundo cristiano de ayer y de hoy se identifica con este planteamiento. La razón nunca va a llegar a comprender ni a alcanzar los altos niveles de profundidades de la fe. Algo precioso. Tomás, ya en el siglo XIII, el famoso Santo Tomás de Aquino, que mantuvo una postura intermedia al afirmar que la fe y la razón eran dos distintas vías para llegar a la verdad. Oye, qué interesante, Carlos, eso, lo que planteaba Tomás. Entonces, dice él, las dos vienen de Dios. Tanto la fe como la razón vienen de Dios, sostenía Tomás de Aquino. Y si están bien argumentadas, pueden todavía tener más asidero. Entonces, las conclusiones, Carlos, de la filosofía de aquel entonces no podían contradecir a las de la teología. Oye lo que decía Tomás de Aquino, que planteamientos de la teología no podían contradecir algunos planteamientos de la filosofía y viceversa. Entonces, además, desde la filosofía se puede demostrar, según Tomás, él sostenía eso, que desde la filosofía se podía demostrar la existencia de Dios. O temas como la inmortalidad del alma, ciertas verdades de la fe. La teología, por su parte, podía, a través de la revelación, proporcionar un mayor conocimiento de Dios. ¿Dónde está la contradicción a los planteamientos de los apóstoles, Carlos, que tú tanto enarbolas? ¿Dónde tú le ves a esto contradicción? Dime. Yo le veo contradicción, Stalin, en los siguientes puntos. Lo primero es que la palabra de Dios nos establece que por medio de la fe que nosotros tenemos el pleno conocimiento de la verdad. La razón simplemente nos sirve como una herramienta cognitiva para poder entender lo que ya nosotros tenemos por convicción, como dice la palabra. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Ahí no hay razón alguna, más allá de que sea el mismo Señor a través de su Espíritu quien nos vaya revelando y nos vaya dando esa certeza. Por eso hay un conflicto entre el razonamiento materialista y el razonamiento de nuestros hermanos los cristianos, porque ellos dicen, ¿cómo tú puedes razonar la existencia de Dios? ¿Cómo puedes razonar el estudio teológico cuando tú le dices, mira, la existencia de Dios se razona a través de lo que Dios se agrada, que es la fe del creyente? Porque eso lo dice la Biblia. O sea, no puede venir ningún escolástico romano, ruso, griego, chino a decirme lo contrario por más razonamiento que tenga, porque nosotros tenemos algo muy fuerte que es el Espíritu del Señor guiándonos. Entonces,
yo sí entiendo, Stalin, el punto en que la escolástica fue un proceso muy tortuoso, donde hubo buena teología, pero hubo mala teología. Porque también en la historia de la teología existen estas dos posturas. La buena teología, como lo puede hacer un teólogo con la capacidad tuya, que me consta, pero la mala teología, como teólogos que tú y yo hemos conocido, que son un desastre. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo no culpo a apologistas como Tomás, no lo culpo, porque él lo que estaba era tratando. Fíjate que como hablamos hace unos minutos atrás, era una batalla de postulados, planteamientos, razonamientos, y ellos estaban tratando de cuidarse de que no se hiciera una proyección ligera, liviana, sino bueno, con sus mismas palabras, pero trayéndolos al terreno de la palabra de Dios. Esa era la intención de estos. Sí. Y de hecho, Tomás de Aquino y también Agustín de Hipona se sustentaron mucho en el razonamiento teológico. Sí, es cierto, o sea, hay un razonamiento teológico cuando tú dices, vamos a razonar lo que nosotros entendemos y estamos plenamente convencidos, porque aquí hay unas escrituras y solo en estas escrituras nosotros podemos hacer el discernimiento de lo que se nos dio, de lo que se nos encomendó para presentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, de las escrituras razonamos las escrituras conforme incluso a lo que existe, que dicho sea de paso, el gran apologista, a mi modo de entender, fue el apóstol Pablo. Cuando Pablo le decía a esa camada de filósofos, trayendo huecas y vanas filosofías, como establece la palabra de Dios, él les decía que lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó, su eterno poder y deidad, claramente establecido en todo lo creado, de modo que nadie va a tener excusa. Entonces ahí la filosofía contraria no tiene cabida, porque Pablo lo está diciendo claro conforme a las evidencias. Por eso el gran apologista históricamente es el apóstol Pablo, y de hecho los apóstoles defendieron muy bien la palabra de Dios porque la predicaron desde el Espíritu Santo, pero como Pablo hay un antes y un después en el mundo greco-romano, porque Pablo es el apóstol hacia los gentiles y establece esa defensa fuerte, incluso dentro del ámbito filosófico que ellos no podían refutar, porque se lo decía claro. Entonces la escolástica, como tú muy bien dices, y tú me corriges ahí también, Stalin, en la historia, tiene ese proceso en la cual chocan dos mundos, teología desde una filosofía mal llevada y teología fundamentada desde la palabra de Dios. ¿Cómo se da ese conflicto? Porque sabemos que hay, hasta el día de hoy, muy mala teología. Sí, pero debemos tener cuidado cuando nosotros realmente hacemos aseveraciones sobre el trabajo que estos hombres hicieron. Yo, mantengo la posición de que debemos llevar en contexto de la época. Una época difícil, Carlos. Una época en que se quería ridiculizar, en que los intelectuales de alto nivel, más una casta sacerdotal que seguía esas corrientes, más un grupo de filósofos, querían ridiculizar el cristianismo naciente de la época. Y estos hombres trataron de defender, de poner en alto los postulados, los valores y principios del reino de Dios establecido por Jesús y por sus apóstoles. Por ende, yo voy a resumir diciendo lo siguiente. El trabajo escolástico giró principalmente, Carlos, en torno a la verdad y la fe. Se apoyó, parte de ellos se apoyaron en la filosofía de Aristóteles para fundamentar las verdades de la revelación cristiana. Quiero repetir esa parte. Okay, se apoyaron muchos de ellos en el lenguaje técnico, en el tecnicismo de Aristóteles, pero al final para fundamentar las verdades de la revelación cristiana. Eso es muy importante, Stalin, lo que tú mencionas, y eso aclara muchas dudas, porque
a pesar de que se utilizó un lenguaje, vamos a decir, técnico en la filosofía, Sí, pero sí, la fuente única y de valor de verdad eran las escrituras. No exactamente, tradiciones de hombres ni de filosofías, ¿verdad? Sino las escrituras. exactamente, Carlos, correcto. Y entonces, otra cosa importante era que hicieron una defensa del pensamiento dialéctico y del razonamiento lógico a partir de premisas y conclusiones que al final daban la razón a las Sagradas Escrituras. Defendieron la relación, que esos son temas que se enseñan mucho en los seminarios. Yo que soy catedrático teológico en diferentes seminarios, se enseñó mucho la teología natural y la teología revelada. Tú sabes que los planteamientos, por ejemplo, de Ferécides, pasando por Platón, caían, estaban encasillados dentro de la teología natural, de todo lo creado, de la teogonía, de la cosmogonía del universo, del cosmos, pero se impone aquí en contexto que, si bien es cierto que hay una teología que estudia lo natural, estudia lo que se ve, hay una teología revelada que puede ser entendida desde el ojo de la fe. Entonces, de ahí es que se afirma que la Biblia, la palabra de Dios, era la principal fuente de la sabiduría. Y la única. Y la Y la única. única. Stalin, tú mencionaste algo muy importante, ¿no? La teología natural confrontada en la defensa de la fe y la razón con la teología revelada. O sea, ahí, mira qué cosa tan poderosa tú estás mencionando. Teología revelada, que dicho sea de paso es lo primero que nuestro Señor Jesucristo viene a traer y a fundamentar. Teología revelada de lo alto. Él viene a traerle la corrección para la verdadera enseñanza del Evangelio, ¿no? El mensaje de salvación. Y luego el apóstol Pablo, quien es el primero para la predicación del Evangelio, el primero que establece una teología, una enseñanza, mostrando la naturaleza misma que establece esa existencia de Dios, ¿no? Cuando incluso los salmos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Y viene Pablo, mira, y recoge eso, pan, y dice, alto ahí. Todo lo que está creado es evidencia del creador. Por eso nadie va a tener excusa. Estoy parafraseando, ¿verdad? Estoy utilizando la razón para establecer de que Pablo, de manera contundente, desde lo revelado primero, trae entonces esa teología natural, esa enseñanza natural. Y entonces eso viene por herencia, porque ya está en los escritos, en las cartas de Pablo, directamente desde la palabra de Dios, a que otros defensores, hermanos, en la escolástica, entonces defienden esa teología natural, pero desde la teología revelada. Porque la teología natural no está por encima de la teología revelada, sino que es un complemento de la teología revelada. Y qué bueno que tú traiste eso, Stanley, porque me gustaría que tú expliques cómo esto fue corrigiendo mala teología de personas que eran teólogos y que tenían una visión contraria a los evangelios. Bueno, lo primero es que debemos mencionar que la teología natural, de la cual estás haciendo mención, también llamada teología racional, fue el método para que los analistas y apologistas de aquel entonces encontrasen evidencia de Dios sin recurrir a ninguna revelación sobrenatural, rompiendo con esto, con lo que ya Jesús había establecido. Yo me voy, pero les dejaré un consolador, el cual los guiará a toda verdad y les convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Esa teología natural apuntaba más al uso de la razón sin tener que acudir al recurso de la fe. Entonces ahí viene una distinción de la teología revelada, que era basada en las escrituras, pasando desde los escritos hebreos, de lo que es la Torá, la Tanakh,
los Nebín, los Ketubín, que era procedencia del mundo hebreo. Y realmente esa teología revelada, Carlos, basada en las escrituras o en experiencias religiosas, marcó una diferencia grande, y de ahí también no debemos dejar de mencionar lo que fue la teodicea, que fue un término que en aquel entonces también, como defensa y justificación de la teología racional, se dedicó a tocar temas como el motivo de la existencia del mal, del cual tú siempre has traído y has debatido en tus programas sobre la existencia del mal, y que, como dijo Epicurio, siglo antes de Cristo, Dios es bueno y todopoderoso no debería existir. Entonces, de ahí vino esta situación, esta combinación, teología natural versus teología revelada, la teodicea, la teología filosófica. Fue ahí, en la patrística, Carlos, y en la escolástica, que surgieron estos términos. Es que fue necesario. O sea, yo quiero que los televidentes de este programa Fe y Razón tengan claro que fue un momento de la época que debemos contextualizar y traspolarnos e irnos a aquel entonces para poder entender estos hermanos, estos ministros del evangelio, que tuvieron que hacer una defensa usando tecnicismos para al final aterrizar en una defensa de la palabra de Dios. Así es, Stalin. Bueno, pero es que hoy día también en algunos círculos de pensamiento uno tiene también que razonar dentro del campo que estas personas tratan de quitar preeminencia a la teología revelada, a la palabra de Dios, cuando vienen con este tipo de razonamientos. También es como que el razonamiento materialista o el razonamiento heredado de esos filósofos tiene algún tipo de validez frente al razonamiento de la palabra de Dios, porque lo primero es que el Señor, desde la salida de Abraham de Ur de los Caldeos, llamado por él mismo, ya estaba estableciendo el razonamiento de su palabra en esas personas escogidas por Dios. ¿Para qué? Para que al final entonces se presentara la verdad ya en su completitud en la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien viene a poner el punto final para el conocimiento revelado. Ningún conocimiento natural podría sobrepasar al conocimiento de la verdad revelada, una verdad divina de un Dios bueno, de un Dios amoroso, que tiene planes y propósitos con Dios, formulada en un lenguaje sencillo, comprensible a la mente humana. Por eso era que Jesús hablaba claro, un lenguaje llano, utilizando figuras del día a día, figuras. Al pescador le hablaba de que yo quiero que tú seas pescador de hombres. A los agricultores les hablaba acerca de la hierba, del campo, de la semilla, para que pudiesen entender. El conocimiento de la fe, planteada por hombres como Tomás de Aquino, fíjate que lo estoy citando mucho a él porque fue uno de los protagonistas de la defensa de la fe en el tiempo de la escolástica, del siglo XI, siglo XII, siglo XIII. El conocimiento de la fe presuponía, Carlos, y preexigía la validez de un conocimiento natural de Dios. No solo por dar un mínimo de sentido racional a la palabra de Dios, sino también porque hay un único Dios, el único que es alcanzado por la fe, por el ojo de la fe. Como dijo Pablo, no andamos por vista, andamos por fe. Quiere decir que en cada una de estas épocas fue que se desarrolló lo que se conoce hoy como teología bíblica, lo que se conoce hoy como teología cristiana, lo que se conoce hoy como teología sistemática. Aquí, del siglo I al siglo XV. Así es. Fueron defensas que en el fondo el único objetivo era poner en alto la palabra de Dios y de que es verdadera y de que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, hemos llegado al final, Stanley, de este programa. Y gracias a los hermanos y amigos que han estado sintonizándonos, como siempre, en este su programa Fe y Razón.
deseándoles que el Señor les bendiga y nos veremos en una próxima entrega.